y hermanas, ¿cómo van todos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Qué alegría el poder estar aquí una vez más. Espero que el próximo domingo ya todos estemos en el cielo, pero bueno, si eso no ocurre, tendremos un poco de cielo aquí, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 5, los versículos 1 al 10. Marcos capítulo 5, 1 al 10, y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee, por supuesto. Y dice, Marcos 5, 1 al 10, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, se refiere a Jesús, por supuesto, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Y te damos las gracias de la manera, Señor, como hemos visto en los últimos días, semanas, Señor, que tú tienes el control sobre todo, Señor. Tú, Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, el Maestro de maestros, el médico de los médicos. Señor, gracias, porque tú tienes todo bajo tu control. La semana pasada vimos, Señor, cómo controlabas el tiempo, cómo controlabas, Señor, el mar, todo, Señor. Y ahora vemos el control que tienes sobre todo lo que es del inframundo, Señor. Y gracias, porque tú eres Dios. Y tenemos alguien que está por encima de nosotros, que nos defiende, que nos cuida y que nos guarda, a quien le debemos toda honra y toda gloria, a ningún otro, a ninguna otra. Gracias, Señor Jesús. En tu precioso nombre te pido que seas tú hablando a nuestros corazones y ablandándolos, Señor, para que podamos servirte y seguirte con aún más, no solamente entendimiento, pero también con más entereza, por querer servirte a ti. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y sí, en la predicación de la semana pasada vimos a Jesús haciendo ¿qué? Con ese poder. Calmando la tempestad, pero aún antes estaba haciendo algo poderosamente. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Claro que sí. Estaba durmiendo. Vimos a Jesús durmiendo durante una tormenta en el mar de Galilea. Y si el creador del universo está durmiendo durante una tormenta, ¿qué tenemos que temer nosotros? ¿Me entienden? Ahora, si él estuviese preocupado, ya es otro asunto. Pero no, estaba durmiendo, tranquilo ahí. Pero los discípulos estaban todos asustados y pensando que iban a naufragar. Cuando despertaron al maestro, Jesús se levantó de su sueño y los regañó. No. Le habló al mar y a la tormenta diciéndole sencillamente: calla, enmudece. A lo que los discípulos se maravillaron de que Yeshua, al solo hablarle a su creación,
calmó la tormenta. Con solo hablar. No se puso a hacer y hacer las cosas como hacen en las películas, así, los magos y qué sé yo. Y se ve. Y todo, ¿sabe dónde sale todo eso? ¿Sabe dónde sale todo eso? En las películas, en ningún otro sitio. ¿Okay? Vemos aquí a Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jehová Dios, el Verbo de Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesucristo, salvación el ungido. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Punto. No hay otro, no hay otra que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Y después de haber calmado las aguas sobre el mar de Galilea, el maestro iba directo a otra tormenta que él tenía que calmar en la región de Gadara. Y leemos ahí mismo en Marcos 5:1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Okay? Y me gustaría que buscaran, o sea, dejan algo ahí en Marcos 5, y vamos a buscar en la parte de atrás de nuestras Biblias. La parte de atrás, en los mapas. ¿Ok? Vamos a buscar en los mapas, ¿verdad? Como mi Biblia no tiene mapa, voy a tener que hacérmela en la mente, ¿verdad? Pero vemos, miren para ver si tienen un mapa dedicado a la región del mar de Galilea durante los tiempos de Jesús. No sé si los tengan o no. Si no, mira solamente, o sea, el mapa que tiene a todo Israel durante el tiempo de Jesús, y ahí debe aparecer el mar de Galilea, ¿cierto? Y ahí hay un lugar que al norte vemos que es Capernaum, que era el sitio de donde había salido el Señor, ¿verdad? Pero después, miren a mano derecha del mar de Galilea, a mano derecha, hay un lugar que posiblemente lo llaman Gadara o Gergesa. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿O tienen un mapa apócrifo? No, ¿lo pueden ver? O sea, si no, a lo mejor sale otro nombre, pero es en la zona de Decápolis. ¿Ok? Decápolis. ¿Ok? Entonces, si no encuentran ninguna otra cosa, pero encuentran Decápolis, bueno, eso es donde fueron. ¿Ok? Para que tengamos más o menos una idea. Y entonces, ahí vemos que ese es posiblemente el lugar donde llegaron Jesús y sus discípulos. En nuestro primer viaje a Israel en el siglo pasado, en el 99, Mercedes y yo pudimos ir a ese sitio que pensaban que era el sitio donde ocurrió eso. Y es bien interesante. Claro, sabemos esto en cualquier sitio, que donde quiera que uno va y piensan que algo pasó ahí montan, bueno, pues una super capilla católica. O sea que no van a verlo en la forma original, sino que claro, ahí es donde, y especialmente si era Helena, la mamá de Constantino, olvídate, ahí siempre Helena, ¿y quién le va a decir no a la emperatriz, verdad? Porque si no van a jugar bolos con tu cabeza. Entonces, podemos ver que ahí en esa zona fue a donde llegaron Jesús, ¿verdad? Y sus discípulos. Ahora, vamos a leerlo, volvamos a Marcos 5, ya tenemos más o menos una idea dónde ocurrió esto. Y vamos a leer los versículos 2 y 3. Y dice, y cuando salió él de la barca, por supuesto se refiere a Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. No el ¿cómo es? Gracias, sepulturero. Gracias. Ajá. Pero vemos otra cosa, un hombre con un espíritu inmundo, o sea, un demonio.
ya hablando portugués, espíritu inmundo, okay, espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, imagínense, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. No estamos hablando de con cuerdas o con esas cosas plásticas que ahora atan a la gente. ¿Cómo? Eso mismo, brido, el que venga. Entonces, sí, entonces vemos que no, con cadenas no podían atar. Y este hombre que andaba suelto por los sepulcros estaba siendo atormentado día y noche por el enemigo de las almas. Imagínense que el único sitio donde él podía morar era entre los muertos. Ya no podía estar entre su gente, ni vivir tampoco con sus seres más queridos, ni tampoco con sus seres más odiados, tampoco, o sea, había sido desterrado, así como fuese un leproso, ¿verdad? Que él tenía que vivir apartado del pueblo. Y este hombre era un peligro para él y para otros. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice, porque muchas veces, ¿cuántas? Muchas. O sea que incontable, o sea, faltan dedos. Muchas veces había sido atado con grillos, y no estamos hablando del animalito, no, estamos hablando de grillos, de hierro y todo eso, ¿verdad? Y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas, ¿qué? Pedazos por él. ¿Se imaginan? La fuerza, no en realidad la fuerza que tenía él naturalmente, sino lo que estaba dominándolo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche, ¿qué hacía? Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Se pueden imaginar lo que estaba atravesando este señor? No, mejor no. Porque es impresionante. Hermanos, este hombre actuaba como un Hulk, ¿verdad? Lo único es que no se volvía verde. A menos que estuviese enfermo del estómago, pero y no era ciencia ficción, hermanos. Posiblemente algunos de ustedes han experimentado algo así en sus propias vidas o algo similar, sea un familiar o un conocido. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Entonces, el detalle es que esto es algo que sucede, hermanos. Esto no es algo de que, bueno, vamos a escribir este cuento. No. Y lo interesante es que estaba pasando en la región de Israel. ¿Qué habrá pasado para que alguien que era hebreo estuviese en una situación tan lamentable? Hoy día muchos quieren hacernos pensar, bueno, es un trastorno psicológico o psiquiátrico. Y bueno, en algunos casos, algunos, no todos, pero en algunos casos sí lo es. Sea por la sobreproducción o la deficiencia de alguna hormona o químico en nuestros cuerpos que necesitamos para funcionar correctamente. Pero ya más allá de eso, entra en otro momento. O sea, estoy hablando de personas que tienen algún sufrimiento de las tiroides, ¿verdad? O le falta algo de litio, ¿me entiendes? O sea, cosas así, pero no, esto era otra cosa. Esto no era un asunto psicológico ni psiquiátrico. No, esto iba más allá.
Y en otros casos es la opresión o la posesión de los espíritus malignos o demonios. Ahora, hay personas que andan por ahí, disque predicadores, que dicen que el creyente en Cristo Jesús puede ser poseído por un demonio. Eso no me lo dice la Biblia, en ningún lado. Entonces, si están viendo estos canales de YouTube donde tienen a la gente y cada domingo están ahí al frente para que le saquen los demonios, uno dice, y supuestamente es creyente, no, hay otra cosa que está ocurriendo. ¿Será que la persona sacándola es el que tiene el demonio? Pero bueno, seguimos, porque eso no está escrito aquí. Entonces, pero lo trataremos posiblemente el domingo que viene. Pero vemos que uno puede ser oprimido por el demonio. O sea, si eres creyente puede ser que te está atacando, pero no puede poseerte. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Y eso sí puede ocurrir. Pero vemos que en el caso de este hombre que encontramos en Marcos 5, corriendo por las tumbas, era por la posesión completa del demonio en su vida. Punto. Hay una película que hizo este hindú, Shyamalan, como se llame, que él hizo estos personajes que son como si fuesen personajes de las caricaturas y todo eso. Tenía un hombre que lo llamaban el invencible, pero lo único que él tenía problemas era con el agua. O sea, si él estuviese en el agua se podía ahogar. Estaba este otro que lo llamaban vidrio, cristal, que cualquier cosa se podía romper los huesos, o sea, y ese era el villano. Y había otro. Claro, esto no está en la Biblia, ¿ok? Que no. Y había otro que tenía múltiples personalidades. Ahora, ese es el de múltiples personalidades. No había otra palabra para eso que estar endemoniado. No hay otra palabra. No era porque era deficiente de litio. No. Y entonces así es como yo veo a este hombre legión. Como ese personaje de aquellas películas. Entonces, viene la pregunta. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser poseída u oprimida por un demonio? Oh, no estamos dando una clase de cómo hacerlo aquí. ¿Okay? No. Dios reprenda, no. Para el no creyente, ojo, para el que no ha venido ante el Señor, no se ha arrepentido de sus pecados, no lo ha invitado a su corazón para que more en él para siempre. O sea, para una persona no regenerada en Cristo Jesús, el solo hecho de que no reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador y no quieres obedecer su palabra, te hace presa fácil para el diablo y sus secuaces. Punto. No hay nada que tengas que hacer o dejar de hacer para ser poseído, oprimido o lo que sea por el demonio. Ahora, si ya actúas como el demonio, ni se va a fijar en ti. ¿Me entienden? Pero eso es el solo hecho de que no has entregado tu vida al Señor, ya eres presa fácil para eso. Añadido a esto, al adorar a las imágenes y a los ídolos de cualquier clase, estás abriendo las puertas a las que el maligno tiene aún mayor acceso. ¿Estamos entendiendo? Mantengan algo ahí en Marcos porque definitivamente vamos a volver, Marcos 5. Pero vamos a mirar un versículo en Jeremías, un versículo en Deuteronomio, bueno, dos en Deuteronomio y otro en Salmo. Pero Jeremías 10:14, encontramos al profeta escribiendo lo siguiente:
todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Gracias. Oh, muy bien. Gloria a Dios. Ok. No estoy diciendo que gloria a Dios a lo que acabamos de leer, sino otra cosa que me entregó Mercedes. Pero siempre gloria a Dios. Pero vemos que el hombre se embrutece porque en un momento, o sea, ahí en ciertas ocasiones leemos, tanto en Jeremías como en Isaías, cuando está hablando de la idolatría y todo lo demás, lo interesante es que el hombre puede tomar del mismo tronco de madera o lo que sea, puede hacer su Dios, ¿verdad? Hacer un Dios de talla o lo que sea, y el otro con el otro usar de leña el fuego. Entonces, básicamente, ¿qué te está diciendo del poder que tiene esa cosa de madera? ¿Estamos entendiendo? O sea que... Entonces vemos aquí, todo hombre se embrutece, le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición. O sea, su obra de fundición no le habla, ¿verdad? No le comunica nada, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Pero aunque no hay espíritu en la obra misma de fundición, los demonios reciben la adoración. ¿Estamos entendiendo? También Moisés dijo en Deuteronomio 32, 17. Deuteronomio 32, 17 dice, Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento. Versículo 17 del 32 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. O sea, ya te lo dice claro y raspado. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, Dios con letra mayúscula, a dioses, letra minúscula, que no habían conocido, a nuevos dioses, letra minúscula, venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y el Señor añade en el versículo 21, o sea, ya vemos que están sacrificando a los demonios y vemos cómo. Versículo 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Eso es en Deuteronomio 32, versículos 17 y 21. Y el detalle es que aquí Jehová Dios está dando un adelanto a lo que vendría a ser la iglesia. Un pueblo compuesto por creyentes en Cristo Jesús, de los hebreos y de los gentiles, unidos. ¿Verdad? Verdaderos adoradores que adoran al Señor en espíritu y en verdad. También el salmista escribe en Salmo 106, versículos 35 al 38. Salmo está justo en el centro de toda la Biblia. Salmo 106, 35 al 38 encontramos que antes se mezclaron con las naciones. Estamos hablando del pueblo de Israel y claro, aquí se juntaron y se revoltearon. O sea, juntos y revueltos. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. 36. ¿Y sirvieron a qué? A sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Ahí sí que podían decir, muchacho, el diablo, ¿verdad? Porque se lo estaban sacrificando directamente. Y el muchacho no tenía
No podía decir que no al asunto. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, porque en realidad los sacrificaban directamente. Ahí estaba Moloch, ahí estaba un montón de otros, ¿verdad? Qué interesante que hace unos años atrás el Vaticano había puesto en otro de sus lugares santos, imagínate el Coliseo de Roma, un lugar santo donde mataban a creyentes. No sé cómo es, con qué se come eso, pero bueno. Y pusieron ahí una de las imágenes de Moloch. O sea, si las otras imágenes no eran suficientes ya para enardecer la ira, no, vamos a poner a Molochcito ahí. Para mí que están preparando a la gente, eso es lo que es para mí. Pero bueno. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Entonces vemos que los demonios y los ídolos van entrelazados. No es que los demonios van a actuar, no, pero ellos reciben la gloria, a pesar de que el ídolo no puede hacer nada. Ahora, Jacobo, el hermano físico de Jesús, lo pone de esta manera. En el libro de Santiago, Santiago 4:4, vamos a leer algunos versículos de este libro. Santiago está en el Nuevo Testamento. Entonces Santiago 4:4 dice, oh almas que adúlteras. Te lo dice claramente. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. O sea, si tú quieres ser amigo del mundo, o sea, no puedes tener una pata en la iglesia y otra pata. Bueno, ya si dice que tienes pata, ya no eres humano, ¿verdad? Pero no puedes tener una pierna en la iglesia y otra pierna en el mundo. No, porque te va a dar justo por todo el centro. Pero aquí encontramos personas creyentes, entre comillas, que mezclan elementos del mundo con su caminar con Cristo. Y esto pasa y está pasando alrededor del mundo. Y esto no va con Dios. ¿A qué me refiero? Algunas personas han tomado elementos de otras religiones y las han incorporado en su rutina de adorar a Jehová Dios. Por ejemplo, han tomado el yoga y lo han llamado yoga cristiana. ¿Qué? Mira, hasta los hindúes y los budistas se enojan con eso. Porque el yoga es como ellos se comunican con sus dioses. Son puros demonios. ¿Y para qué te vas a meter en ese lío? Yo conozco gente, pero que no son de aquí del Shaddai, pero conozco a gente que aún han sido líderes en sus congregaciones y también están practicando el yoga. Y uno dice, esto no cuadra. También no es una práctica ordenada por Dios, claro que no. Si eres creyente, no debes estar participando en estas prácticas, el yoga, el pilates, la meditación trascendental o el poner tu mente en blanco. Ay, para que puedas escuchar el Espíritu Santo. Espérate, cuidado, porque va a escuchar un espíritu y no va a ser el Espíritu Santo.
¿Cómo oímos la voz del Espíritu Santo o la voz de Dios? En su palabra, que ya todo está ahí. Amén. Y entonces, ¿qué otra cosa? Jugar a la ouija. Yo escuché algunos por aquí. No miraré a quiénes. No, pero hermanos, eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. La gente dice, no, pero un juego. ¿Un juego? Ahí está el demonio ahí metido. Y que nadie te diga que eso es una forma como Dios se comunica con la gente. Porque no lo veo ni en Génesis ni en Apocalipsis que habla de que, otra cosa que no lo tengo aquí escrito, pero también estos líderes, especialmente de una iglesia llamada Betel allá en California y de otros sitios, ellos van a las tumbas de supuestos creyentes notables que han fallecido y todo lo demás, y se acuestan sobre las tumbas para ver si el poder les viene también. Hermanos, eso es brujería. Se está comunicándose con los muertos. Yo sé que he hablado del Chosen hace unos domingos atrás, pero ese señor, el que hace de Jesús, el escogido, el Chosen, yo no sé cómo el Chosen, yo no sé, el Massachusetts, pero ese Jonathan Rumi es un místico católico que para uno de los papeles que él hizo, no el de Jesús, pero para otra película, imagínate, para otro supuesto evangélico, él fue a la tumba de ese señor. Y claro, antes esa iglesia o catedral se llamaba la Catedral de Cristal, allá en California. Mercedes y yo fuimos, no para un culto, sino para pendenciar. Lo interesante, y no, es impresionante el sitio, pero se lo vendieron a los católicos. Y eran supuestamente evangélicos los que tenían el chiringuito. Y resulta que ahí Jonathan Rumi está diciendo, hablándole al muerto, haciendo 2 o 3 de los rezos que hacen. Yo no sé si estaban haciendo el rosario o qué sé yo. Y entonces dice, bueno, yo quiero recibir una señal del Señor para ver si debo si me concedes hacer este papel de tu vida. O sea, hablando con el muerto. Y de repente sale ¡boom! Del órgano impresionante. Y él dijo, esa es la señal que estaba buscando. Y ese es el que hace el papel de Jesús. Que tanta gente les gusta. Sí, es que es tan tremendo. No el Jonathan de aquí. Espero que no. Ya aquí, calumniando al hermano. Sí, amén. Pero el detalle es lo siguiente, hermanos. O sea, todo eso va contra lo que dice la palabra. O leer las barajas. Ahora hay barajas cristianas que se están leyendo ahora. Benigno, ¿verdad? No tienes ninguna de esas barajas. Okay. O tampoco leer el horóscopo, hermanos. Y no lo lean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por favor. Pues yo conozco a gente que lo han hecho así también. O hacer el laberinto. No sé si ustedes conocen lo del laberinto. No estoy hablando como dice Alex. Vamos a hacer un laberinto. Y en realidad lo que él le está diciendo, vamos a hacer un montón de comida. No es ese tipo de laberinto. Ese laberinto te gusta. Sí, bueno, ese sí. Pero el laberinto es algo que tú encuentras en muchas capillas católicas
que es un laberinto, y mientras que tú estás dando la vuelta en el laberinto, estás rezando el rosario o cualquier otra cosa. Pero los creyentes, uso creyentes de una forma muy amplia, lo están haciendo. O otras prácticas, la lectio divina, o sea, que es leer la palabra, tomar un pedazo de la palabra y a ver qué te ministra, pero así a lo esotérico. Como el de, ¿se acuerdan que hace Mercedes de que, ay Señor, enséñame, muéstrame lo que quieres para mi vida? Judas fue y se ahorcó. Ay Señor, no, muéstramelo. Ve tú y haz lo mismo. Ay Señor, no puede ser. Ahora la tercera, la vencida. Y claro, necesitas el movimiento para hacerlo más dramático. ¡Pum! Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¡Ay! ¿Estamos entendiendo? O sea, eso no es lo que significa seguir a Cristo. Oír al profeta de la iglesia. Dije de la iglesia. Para que te adivine el futuro. Como le ha pasado a tanta gente. Y ojo, hay gente que han venido aquí y después no le han gustado porque no hemos querido hacer algo de eso. Y pensaban que Miguel era uno de esos profetas. No sé si pensaban que Miguel era uno. Él es diácono, ¿no? Entonces, pero, o sea, ¿a qué voy, hermanos? Que todas estas cosas son, y otras prácticas, porque hay un montón, todas esas cosas son doctrinas de demonios, son diabólicas. No son para los creyentes en Cristo Jesús. Y lamentablemente conozco a personas que en un momento de sus vidas habían seguido al Señor, pero después se fueron tras estas fábulas y sus vidas fueron totalmente destruidas. Entonces, con eso en mente, sigue Jacobo en Santiago 4, versículos 5 al 8. Comienzo con el 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿A qué se está refiriendo aquí? Cuando tú recibes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, el que viene a morar en tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿Él puede morar en el mismo sitio donde tú estás haciendo todas esas tonterías? No. Claro que no. 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Y claro, aquí no se está refiriendo a humildes, sea que tengas dinero o no tengas dinero. Eso no. Está hablando de humilde, o sea, de corazón, que quieres hacer la voluntad del Señor. Dice el versículo 7, someteos pues ¿a quién? A Dios. Someter, eso significa de que tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios y vivir por ella, ¿verdad? Y dice ahí, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mucha gente solamente lee en la segunda parte del versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. No, si no te sometes a Dios, el diablo puede hacer lo que le da la gana contigo. Y el 8, lo vuelve a repetir, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y ojo, no es solamente después de que vas al baño o qué sé yo, a pesar de si eres pecador o no, lávate las manos después del baño, por favor. De usar, bueno, ustedes entienden. Y con jabón, por favor. Y luego pasan bastante tiempo debajo del agua.
es que voy a muchos sitios y en esos sitios la gente no se lava y después ves que son los que te van a servir la comida después y tú dices, ok. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Doble ánimo es que quieres jugar con el Señor y también jugar en el mundo. No puedes. Eso sería como si alguien andara con la camiseta de arriba del Real Madrid y con los pantalones azulgrana. El Barça. ¿Se puede decir eso aquí? No, hay algunos que me están diciendo que no, que estoy aquí hablando. Bueno, vamos al equipo que todo el mundo quiere, el Real Zaragoza. ¿Están en qué? ¿En la quinta división ahora? Pastor. Ay, perdón. No, entonces, pero el detalle es este. Vemos que, imagínense, he estado hablando de tantas barbaridades y lo que le enerva a la gente es que hable del fútbol. Hermanos, cuiden sus corazones, hermanos. Entonces, debemos vivir arrepentidos ante el Rey de Reyes y obedeciendo su palabra, acercándonos cada día a Él y sometiéndonos a su perfecta y santa voluntad. Ahora vamos a volver a Marcos 5. Y ojo, no hemos atacado totalmente el tema que hemos comenzado de cómo un creyente o cómo una persona puede ser oprimida o hasta cierto punto, no un creyente, pero sí una persona puede ser oprimida o poseída por un demonio. Pero vemos en Marcos 5, versículos 6 al 8, leemos la reacción del endemoniado. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. Y claro, cuando tú lees corrió, tú piensas que se dio la vuelta y a seguir corriendo para el otro lado, ¿verdad? Ahí viene Jesús persiguiéndolo. No, ¿qué hizo? ¿Corrió hacia quién? Hacia Jesús. ¿Y qué hizo? Se arrodilló ante Él. ¿Tiene el Señor Jesús poder o no? Amén. Claro que sí. Claro que sí. Y clamando a gran voz dijo el endemoniado: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Mintió? No. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía desde que saltó del barco: sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, acababa hace unas horas atrás o minutos atrás de calmar una tormenta diciendo: calla, enmudezca. Y ahora salta del barco y le dice al demonio: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora, podemos ver que este hombre atormentado por el demonio se quedó perplejo por la llegada de Jesús a las orillas de Gadara. Y lo interesante es que el demonio no dijo ninguna mentira, se arrodilló y le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Algo que no podían reconocer los que leían la Biblia todos los días. Le pidió que no lo atormentara, porque aparentemente desde que Jesús se había bajado del barco estaba diciéndole que sal de este hombre, espíritu inmundo. Y algo curioso ocurre en el versículo 9. Vamos a mirar el 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas?
Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. O sea, no era uno, eran muchos. Y Jesús le preguntó el nombre de aquel demonio, ¿verdad? ¿No sería que Jesús ya sabía el nombre de aquel demonio y todos los que lo acompañaban? Por supuesto que sí. Jesús es el creador de cada vida, pero ojo, Él había creado a los ángeles. No es que Él creó a los demonios, en ese sentido. Él había creado puros ángeles. ¿Entienden? Pero ellos decidieron pecar e ir en contra de su voluntad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vemos el 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ahora, este demonio o legión de demonios no querían ser enviados al sitio que muchos demonios habían sido enviados unos siglos antes. Y no estoy hablando del infierno, porque eso todavía no ha sido inaugurado todavía. El otro hermano de Jesús escribió acerca de estos en su carta en Judas, que es justo antes de Apocalipsis. Judas 1, versículo 6. Judas 1, versículo 6. Y sí, vamos a volver a Marcos 5. Pero quería que por lo menos viéramos esto. Y dice, Judas 1, solamente hay un solo capítulo, hermanos. No vayan a buscar Judas 2 porque no lo vas a encontrar. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, estos son los ángeles caídos que se habían unido a las hijas de los hombres. Y de ahí nacieron los gigantes, los hombres de renombre que encontramos en Génesis 6. Y luego también, o sea, serían los de Goliat y de su familia, los anaseos y también los refaitas, o sea, donde estaban los gigantes, esos son productos de ángeles caídos con las hijas de los hombres. Entonces, ¿tenía Jesús la autoridad para reprender al demonio? Claro que sí, claro que sí. Solamente para que entiendan, el otro hermano de Jesús que habíamos leído de él, Jacobo, en Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, que no es por falta de creer, es que ellos no quieren. Ya, ellos han decidido su rumbo. Ahora, al hablar con esta legión de demonios, Jesús sabía todas las fechorías que habían hecho hasta ese momento a través de la historia humana. Cada uno de estos. Y no es que fuesen demonios buenos, porque hay algunos que andan por ahí. Ay, no, es que nosotros practicamos la magia blanca. Magia blanca, negra, púrpura, el que sea, es diabólica, no importa cómo lo ponga. Pero el detalle es que posiblemente no habían cometido las cosas por las cuales los otros habían hecho y por aquella razón estaban en aquellas prisiones eternas. Y leemos en los versículos 11 al 13 volvemos a Marcos 5. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, imagínense.
y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. O sea que ahí nuevamente los demonios tenían que ir a buscar dónde buscar un cliente para ellos. Ahora, qué impresionante, esos demonios prefirieron ser transferidos a los cerdos y no ser enviados a las prisiones de oscuridad. Además, las vidas de estos cerdos no duraron mucho sobre esta tierra y fueron ahogados en el mar de Galilea. Ahora, el domingo que viene quiero hablar un poco más acerca de los cerdos, no tanto de los cerdos, pero de los dueños de los cerdos, ¿ok? Para que entendan. Pero vamos a seguir leyendo para que no salgamos de aquí pensando, ¿y esto qué tiene que ver con el precio de gasolina? Nada. Al leer los versículos 14 al 17 vemos la reacción de la gente, los que estaban cuidando a los cerdos. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué dice después? Y tuvieron miedo. No tuvieron miedo cuando él estaba andando como loco, cortándose con piedras y gritando y andando desnudo por ahí. No tuvieron miedo ahí, sino cuando está bien. 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ahora, se dieron cuenta que estos cuidadores de cerdos sintieron miedo cuando el hombre que había sido atormentado por la legión de demonios estaba, ¿qué? Sentado, vestido, ¿verdad? Y en su juicio cabal. Se asustaron por la orden que Jesús le trajo a esta vida desordenada y peligrosa, hasta el punto de pedirle a Jesús que se fuera de ahí. No, tú eres muy bueno para nosotros, vete. ¿No pasa eso hoy día? Los hermanos que antes estuvieron encadenados a los vicios y a los pecados, estaban rodeados de varias personas que vivían de la misma forma, pero cuando el Creador y Salvador de sus vidas los salvó de una muerte eterna, ya estas personas no quieren saber de los que han recibido ese regalo precioso, porque los confronta y no quieren perder la vida o la ruta a la muerte que llevan. Y Jesús no va a permanecer donde no es recibido. Pero no los va a dejar sin ningún testimonio de su amor y su perdón. No. Es que no tenía que permanecer ahí. Ya tenía alguien que ya conocía el poder del Señor. Y muy bien. Mira el 18. Al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, él quería seguir a Jesús y todo eso. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué cosa? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él no le dijo, bueno, ahora tienes que ir al seminario unos 15 años y, bueno, sacar un doctorado. No, este hombre ya lo había vivido. 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Entonces, él fue a ministrar a las 10 ciudades de ahí que habían echado a Jesús de ahí.
Y entonces Juan Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, ¿cuántos? Todos se qué, se quejaban, no, se maravillaban, porque me imagino que habían escuchado el cuento de aquel, el que andaba por las tumbas, ese sí, este es él, sí. Yo trabajaba hace unos años atrás en un ministerio donde mi jefa, anteriormente en su vida, era conocida en esa localidad como la mujer de la culebra. Ella se había tostado de tal manera con la droga y cuantas otras cosas, de que ella vivía en una esquina de parte del pueblo y andaba con una culebra siempre. Todo el mundo la conocía como la mujer de la culebra. Y era hija de misionero. O sea, ¿se imaginan el escándalo? Ay, las cosas dichas por esas bocas de la gente. Y cuando el Señor la volvió a recoger, ¡fum! Y ahora, o sea, claro, ya está avanzadita en años y ya, o sea, está malita de varios problemas físicos, pero ella fue usada poderosamente por el Señor. Solo por ese testimonio. Y ella no tenía que decir nada, todo el pueblo ya la conocía, de cómo el Señor había cambiado su vida. Entonces, lo interesante es que eso fue básicamente lo que había pasado con este hombre. Este hombre fue diligente en cumplir con las palabras que le había encomendado el maestro. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido ¿qué? Misericordia de ti. Sabemos que Jesús atravesó toda esa tormenta solo para llegar a ese hombre. El Señor envió a Mercedes y a mí, no porque seamos tan especiales, no, pero para llegar a cada uno de ustedes. Amén. Con su palabra. Punto. No por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, no. Hemos venido a decirle a la familia, ustedes, pastor, no, definitivamente tú no eres de mi familia. Ok. Tú puedes escoger tus amistades, pero te quedaste con la familia. No hay nada que puedas hacer. La familia del Señor. Entonces, pero sabemos que este hombre fue obediente. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Marcos capítulo 7. Solamente vamos a leer 2 versículos. Pero quiero que notemos algo. Marcos 7, 31 y 32, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, o sea, ellos estaban por allá por el Líbano, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando ¿por dónde? La región de Decápolis. Oh, Marcos 7, 31 y 32, la región de Decápolis. ¿No era la región de Decápolis donde le habían dicho al maestro que se fuera de ahí? ¿Y qué fue el cambio? Pasando por la región de Decápolis, no dice que lo sacaron a patadas, no. ¿Qué dice? Le trajeron. Le trajeron. O sea, si tú no tienes confianza en alguien, ¿tú le vas a traer a alguien de tu familia para que lo conozca? No. Y vemos aquí, y le trajeron ¿qué? Un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima. Jesús le puso la mano encima del endemoniado en ningún momento. Bueno, me imagino que después de que salieron los demonios le dio un abrazo, pero a lo que voy es que no tuvo que ¡pum! Tumbar la gente para que... No. Le rogaron que le pusieran la mano encima, o sea, le rogaron. Antes lo estaban echando,
Aquí lo están, por favor, Señor. ¿Por qué? Porque ese hombre había cumplido, había obedecido al Señor. Toda la región de Decápolis recibió a Jesús a que predicara y que hiciera milagros ahí. Gracias al testimonio del antiguo endemoniado gadareno. Ahora, no lo estoy llamando a ustedes endemoniados. No. Pero ustedes son consecuentes en hacer lo que Dios nos está mandando a todos. A ir y contar, y hablar, y dar testimonio de las buenas nuevas de salvación que tenemos en el Señor. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Entonces, lo interesante de este hombre, a pesar de que él quería seguir a Cristo, lo siguió porque fue obediente a lo que el Señor Jesús le había dicho que hiciera. Y eso espero que nosotros estemos haciendo lo mismo, de ser consecuentes, tanto con nuestros hechos como con nuestros labios y con nuestras vidas. Entonces, ¿se entiende eso? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, porque eres tú el que nos calma las tempestades que están en nuestras vidas. Eres tú y solamente tú el que puede hacer eso. Yo no sé qué es lo que estamos atravesando cada uno en nuestros hogares, no lo sé, pero tú sí lo sabes, Señor. Y ayúdanos a ser consecuentes, en ser diligentes, en ser obedientes a lo que tú nos has mandado hacer. Primero nos has mandado ser. Y por ser hijos tuyos, queremos hacer. Ayúdanos a ser obedientes, aún a lo poquito que hemos conocido de ti. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que dice tu palabra. Y queremos, Señor, primero arrepentirnos las veces que no hemos sido obedientes a ti. Perdónanos, restauranos, purifica nuestras mentes y nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú protegiendo a nuestras vidas y a las vidas de nuestros seres queridos. Señor, que no nos esté oprimiendo el enemigo. Y los que no te conocen, Señor, te pedimos que ellos no lleguen a tener que experimentar ser poseídos por el enemigo. Señor, te necesitamos a ti. Señor, entra en nuestras vidas. Si no te hemos dado esa luz verde de entrar y de tener una relación, Señor, porque tú nos ofreces eso. Y Señor, queremos abrir ese regalo precioso que eres tú, Señor. Gracias, mi Dios. Señor, gracias por esta tu congregación, El Shaddai. También por los que nos están viendo por YouTube, Señor, que seas tú bendiciéndoles y ayudándoles también en todo lo que están atravesando. Solo tú, Señor, nos puedes salvar. No hay otro, no hay otra. Solo tú. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Si no ha venido el rapto, Dios les bendiga.